Ricardo Rocha en Fórmula. Michoacán, lo sabemos, es un estado que vive desde hace varios años, pero sobre todo de manera más intensa en los dos recientes, un proceso muy complejo en su historia, con una serie de problemáticas de todo tipo que afectan a la entidad, lo mismo en lo político, en lo social sobre todo, y bueno, con sus consecuencias económicas. Y un periodista que ha seguido, investigado muy puntualmente lo que ahí sucede es José Gil Olmos, un querido y admirado colega, a quien agradezco que esté hoy con nosotros. Gracias, Ricardo, Pepe, gracias. para presentarnos su libro, Batallas de Michoacán. ¿En qué momento se quiebra este estado? Óyeme, un estado entrañable, con tanta historia, con tantos personajes surgidos de ahí que transformaron la vida del país. ¿En qué momento Michoacán se convierte en un campo de batalla? Se convierte, como lo vemos desde el año pasado, me parece, en un escenario de guerra, no convencional, pero al fin y al cabo una guerra, cuando yo creo que hace 20 años aproximadamente, Sí. cuando se empieza a descomponer, aunque lo que yo trato en este libro, que es una investigación histórica, el problema o el tema del narcotráfico comienza desde 1940 y tantos. Fíjate. Hay testimonios que hablan de que hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de México para que en Sinaloa y en Michoacán se produzca marihuana y amapola para mandarlas al frente de guerra. Sí, de hecho es un tema ya Que era un paliativo para la tensión de los y todas esas soldados, cosas de los exacto, soldados. Sí. exacto. Incluso para la heroína, para los enfermos, claro. para el dolor, etcétera, ¿no? Pero el primer, digamos, gran grupo, por así decirlo, de narcotráfico que tiene contacto con Colombia, que es a partir de entonces cuando comenzamos a ver el desarrollo, ya no de narcotráfico incluso, sino de crimen organizado, es en los 90s. A nivel de cárteles. A nivel ya. de cárteles, era el cártel de los Valencia, Fíjate. que estuvieron ellos desde 10 años, toda una década haciendo el comercio y mandando grandes cantidades de Entiendo, cocaína. también grandes productores de metanfetaminas. Exactamente. Pero lo hacían de manera casi impune, porque el gobierno federal no tenía, entre comillas, información de este grupo hasta que el gobierno de Estados Unidos detiene a unos colombianos y un colombiano le dice a un fiscal de Estados Unidos: oiga, ¿y ustedes saben cómo es que llega tanta cocaína aquí a través de Michoacán? No, pues es a través de los Valencia, y es como se empieza a conocer esto. Entonces el libro trata un poco de explicar cómo es que Michoacán se convierte en esto, en un escenario de guerra, cómo es que la producción de droga, en este caso de marihuana y de amapola, empieza con un paliativo para los campesinos, cómo es que las leyes, incluso las de Salinas, aquella reforma al ejido cuando lo privatiza, Sí. cómo es que estos ejidatarios venden o rentan su tierra para los productores de droga, para los grandes productores de droga, y cómo se va transformando todo esto hasta llegar al escenario que hoy conocemos, un escenario donde no hay un control del crimen organizado. No es cierto que con la detención de la tuta ya esté controlado todo este problema. La violencia sigue. Hoy vemos la liberación de Hipólito Mora y del Americano. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo explicar la irrupción o más bien el surgimiento del fenómeno social que significan las autodefensas en Michoacán y qué papel juegan en todo este escenario tan complejo? Es muy importante el tema de las autodefensas, porque me parece que la expresión más acabada de este grupo o de esta expresión social es en Michoacán, aunque desde 2011 ya veíamos expresiones en como 15 estados de gente que estaba harta de la violencia, harta del crimen organizado. Entonces agarraban lo que tenían y se defendían, ¿no? De ahí viene el término de autodefensa. Claro. Pero en Michoacán cobra un sentido único. Vemos un grupo, ¿Por qué? porque vemos un grupo que no es cualquier grupo, además, es un grupo de rancheros que tienen condiciones económicas para poder comprar armas, tienen condiciones económicas. ¿Por qué? Porque la venta del aguacate y del
Limón El va Limón, a sí. Estados Unidos y a En toda la Europa. zona de Apatzingán, la zona Exactamente. caliente. Y tiene la posibilidad de tener un armamento que no es fácil de conseguir. Sí, claro. La portada misma del libro, ¿no? Es esta autodefensa que tiene Sí. una R15 Bueno, sí, que sí, cuesta. sí, arma de alto poder. Y además tenían dinero para poder sostener este movimiento. Las defensas, las autodefensas de Tierra Caliente se convierten en el personaje del 2013 y 2014 Claro. muy representativo del hartazgo social. Pero lo que a mí me llamaba la atención y que es parte de la investigación, me llamaba mucho la atención cómo es que este grupo entraba a liberar territorio, porque ese era el término que usaban. Claro. Vamos a liberar el territorio de los caballeros templarios para regresárselos al Estado, ¿no? Acompañados del ejército y del otro lado de la Policía Federal. Y además tenían recursos y tenían una estrategia. Lo que yo encuentro es que hay un grupo de las autodefensas de Tierra Caliente, que es Sí. distinto al de la costa y el de la Purépecha, que tuvo una asistencia del propio gobierno. El propio gobierno federal los apoyó. Hay testimonios donde dice que el ejército mismo los apoyaba. Aunque luego da la impresión de que no sabían ya qué hacer con ellos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Porque ahora, ¿no? De hecho, si vemos un poco los tiempos, cuando ya no saben qué hacer con las autodefensas, es cuando las institucionalizan, las convierten en fuerza rural. Y al personaje que más les estorbaba, porque ya estaba planteando un Frente Nacional de Autodefensas, era el doctor José Manuel Mireles. ¿Y qué hacen Que con ahora él? está preso. Exactamente. Una de las preguntas que yo me hago hoy, ¿por qué a Hipólito y al americano los liberan cuando hay 11 muertos? ¿Y por qué a José Manuel Mireles, que lo detienen con armas que él traía desde hacía un año y que le siembran drogas, por qué lo tienen todavía en la cárcel? Aislado además, Aislado. distantísimo. El doctor Mireles era un estorbo para ellos, era un estorbo para el propio gobierno en esta ya intención de quitarlas del medio. ¿Qué van a encontrar tus lectores en Batallas de Michoacán, Pepe? Respuestas a preguntas muy básicas. ¿Por qué en Michoacán se dio lo que vemos? ¿Por qué no se dio en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, que hay una situación muy similar? O en Tamaulipas, ¿no? O en Tamaulipas, claro. ¿Por qué se dio en Tierra Caliente este fenómeno de las autodefensas? ¿Cómo es que evoluciona de los campesinos agricultores que mandaban a marihuana y amapola a Estados Unidos hasta por transporte colectivo? Cierto. Hasta cómo se convierten en crimen organizado, y no solamente en eso, sino en cogobierno. Entonces lo que van a encontrar en el libro es una serie de explicaciones y descripciones en una investigación que me costó 1 año y medio, más o menos, de las batallas de Michoacán. José Gil Olmos, uno de los grandes reporteros de este país, gracias por esta nueva aportación tuya. Gracias. Ricardo. Ya lo encontramos, ya está a la venta. Bueno, por supuesto, a través de Proceso lo podemos encontrar. Ya en la revista ya está a la venta, ya está Sí. a la venta en algunas tiendas de autoservicio, y en esta semana ya comenzó a distribuirse en las librerías. Si queremos entender este fenómeno reciente, vivo, todavía no resuelto, porque todavía no está resuelto. Exactamente, Ricardo. Michoacán y las batallas de Michoacán, es indispensable el libro, esta aportación nueva de José Gil Olmos. Pepe, con mi admiración, mi reconocimiento de siempre, muchas gracias. Al contrario, Ricardo, estaremos pendientes aquí. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, para los obsesivos de la información, aquí un resumen con las noticias que ustedes leerán y verán mañana desde temprano.